Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, que el Señor les bendiga, donde quiera que nos estén viendo, dando gracias a Dios. Nuevamente estamos acá ya reunidos y pues hoy vamos a continuar con esta serie que pues la hemos titulado Los conceptos básicos del cristiano. Conceptos, hermano, que a veces, pues como yo les decía hace una semana o 2 semanas atrás, son conceptos que de pronto nos han enseñado mal, de pronto los han enseñado de tal manera de que pues han creado sistemas dentro de la iglesia para manipular a la gente, ¿no? Pero bueno, dando gracias a Dios, estamos aquí aclarando las cosas, así que pues el tema de hoy que vamos a ver es un tema muy especial, es un tema que es tan importante, es un tema, hermano, de que a Dios, cuando lo hacemos, Dios se agrada, se deleita en nosotros como sus hijos. Pero cuando no lo hacemos, uy, Dios mío, eso sí que es terrible, porque Dios se molesta de una manera impresionante cuando no lo hacemos. Estoy hablando de la obediencia. La obediencia es un tema, hermano, que hoy día lo vamos a tratar en este sermón, es justamente acerca de la obediencia bíblica. ¿Qué es la obediencia bíblica? Entonces, para ello vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 13, que es un texto, hermano, que yo creo habla muy claro con respecto a lo que es la obediencia. Es espectacular. Dice así, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cuando la palabra de Dios dice guarda sus mandamientos, quiere decir obedece sus mandamientos. Sométete a los mandamientos que Dios establece en su palabra. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ok. El libro de Eclesiastés fue escrito por la persona más inteligente y más sabia que jamás ha existido aquí en la tierra después de Jesucristo. Fue el rey Salomón. Pero justamente es importante entender que acá, en el penúltimo versículo del libro de Eclesiastés, este libro lo escribe el rey Salomón cuando él ya estaba viejito. Incluso se cree que hay partes que a él le dieron escribiendo, porque ya no podía, escribir. Pero es interesante porque el rey Salomón, escúcheme lo que le voy a decir, el rey Salomón prácticamente durante casi toda su vida, él estuvo en desobediencia con Dios. Él estuvo fuera de la voluntad de Dios, prácticamente. Al final de la vida es que él se reconcilia con Dios, le pide perdón a Dios, se arrepiente y pues el Señor le revela lo que es el libro de Eclesiastés, que es impresionante. Y él, como usted ve aquí en este versículo, él dice algo único. Después de que él vivió todo, hizo de todo, experimentó de todo, conoció de todo, él al final lo que dice en este versículo es que lo único que puede llenarle al hombre, lo único que puede satisfacerle al hombre es obedecerle a Dios. No hay otra cosa, dice. Ahí está, dice clarito. Porque esto es el todo del hombre. ¿Qué? La obediencia. Ahí dice clarito, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Impresionante, hermano. O sea que lo único, lo mejor que puede hacer un hombre es obedecer a Dios. Ok. Ahora, hablando de la obediencia, hay dos tipos de obediencia, ¿sí? La una es la obediencia que los hombres, los ángeles y la naturaleza le deben a Dios. Y el otro tipo de obediencia es la que los hombres les deben a otros hombres, ¿sí? Ahora, hablando de la obediencia puede ser absoluta, ¿sí?, o parcial. La obediencia puede ser voluntaria u obligatoria. La obediencia puede ser con entusiasmo o sin entusiasmo, apasionada o no apasionada. La obediencia puede ser
con mucho entusiasmo o sin entusiasmo, con mucho corazón o sencillamente sin corazón. Pero la obediencia bíblica, ¿qué es? Esa es la pregunta que hoy vamos a desarrollar en este sermón. ¿Qué es la obediencia bíblica? Según los apóstoles en el Nuevo Testamento, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, la obediencia es el llamamiento supremo de todo creyente. Dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo conozco y no guarda, es decir, no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, versículo 5, pero el que hace u obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Es decir, que la obediencia es un llamamiento supremo, según los apóstoles. Ahora, la obediencia no solo es eso, sino que acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 15. Yo creo que es un texto que todos lo hemos leído por lo menos alguna vez en nuestras vidas. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros realmente le amamos al Señor, entonces guardamos sus mandamientos. Por lo tanto, esto es una evidencia o una prueba que conocemos a Dios y que lo amamos. Es decir, el obedecer su palabra, el someterse a su palabra, el ser obediente, es una prueba o una evidencia de que amamos a Dios. Pero para entender lo que es y lo que implica la obediencia bíblica, es mejor hacerlo desde lo que es y lo que implica la desobediencia bíblica. Por esta razón, hermanos, yo quisiera que abramos la Biblia en el libro de Primera de Samuel capítulo 15, que es ahí donde nosotros vamos a desarrollar este sermón. Es decir, para entender lo que es la obediencia bíblica, hoy vamos a entenderlo desde la perspectiva de lo que es la desobediencia bíblica. ¿Sí? ¿Está bien? Primera de Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Lo que tenemos aquí es un relato espectacular. Es un relato único que el Señor nos va a hablar y nos va a enseñar lo que es la obediencia, pero obviamente desde la perspectiva de la desobediencia. Dice ahí, capítulo 15 de Primera de Samuel, versículos 22 y 23, dice, y Samuel dijo, es decir, el profeta Samuel, le está hablando a Saúl, al rey de Israel, ¿ya? Los que han leído este capítulo entenderán de qué estoy hablando. Por eso les mandé a toda la iglesia este viernes a que lean este capítulo, ¿ya? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra o las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación, o sea, la desobediencia, ¿sí? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, es decir, por cuanto tú desobedeciste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. ¡Wow! Impresionante, hermano. Ahora, de acuerdo a este texto o en este texto, nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. Ahí en el versículo 22. ¿Qué dice ahí? ¿Se complace Jehová en los holocaustos y víctimas? La respuesta es que no, porque el Señor está diciendo claramente ahí que Dios más se complace es en la obediencia que en el desempeño, ¿sí?, de cultos sin ella. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Entonces,
Esto es lo que la palabra de Dios deja muy claro aquí. O sea, a Dios más le agrada la obediencia que los sacrificios. ¿Ok? Pero, ¿por qué Dios se deleita en la obediencia? Entonces, yo quisiera que por favor me tengan un poquito de paciencia, porque vamos a ver el contexto de lo que está pasando aquí en estos dos versículos aquí en Primera de Samuel. Para ello, nosotros tenemos que ir un poquito hacia atrás, al libro de Éxodo capítulo 17. Al libro de Éxodo capítulo 17 del versículo 18, del versículo 8 al 16. Ok, esta es una historia en la cual el pueblo de Israel ya salieron de Egipto, ¿verdad? Y en determinado momento hubo un rey llamado Amalek, que este rey con su ejército, ¿sí?, traicioneramente les atacó por la parte de atrás a todo el pueblo de Israel que iba. Yo no sé si ustedes han leído esta historia. Les atacaron por atrás este ejército de Amalek. Sin embargo, de ello, Dios les da la victoria al pueblo de Israel. Claro, porque es el pueblo de Israel, entonces ellos ganan. Y si usted lee ahí en Éxodo capítulo 17 y versículo 16, después de esa victoria, y justamente ahí está un título que dice guerra contra Amalek. Y dice ahí en el versículo 16, dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esto es interesante lo que Dios está haciendo acá, porque Dios está diciendo que lo que hizo Amalek, o sea, eso no va a quedar en el olvido. Por eso es que esto va a quedar de generación en generación, ¿ok? Entonces, para entender mucho más esto, vamos a Deuteronomio capítulo 25, ¿sí? Capítulo 25, versículos 17 y 19. Es decir, ya el pueblo de Israel sigue vagando en el desierto, ha pasado un tiempo, y acá en el libro de Deuteronomio capítulo 25, el Señor les vuelve a recordar lo que pasó allá en el libro de Éxodo capítulo 17. Les vuelve a recordar y les dice ahí, capítulo 25 de Deuteronomio, versículos 17 al 19, dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desarborotó la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, dice, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, mire lo que dice ahí: borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. ¿Qué es lo que está diciendo Dios acá? ¿Qué es lo que les está recordando nuevamente Dios al pueblo de Israel? Que cuando ellos ya lleguen a la tierra prometida, estén establecidos ahí, lo primerito que tienen que hacer es borrar todo lo que tenga que ver con Amalek y su pueblo. Esa es la orden que Dios le da al pueblo de Israel, que cuando ellos ya posean, estén en la tierra que Dios les prometió por heredad, cuando ya estén ahí instalados, lo primero que tienen que hacer es borrar todo lo que tenga que ver con Amalek o los amalecitas. Y ahí dice, borrarás, dice, es decir, es una ordenanza que Dios le está dando al pueblo de Israel. Ahora, de regreso a Primera de Samuel, esta orden le tocó hacer al rey Saúl. Esta orden le tocó obedecer o cumplirlo al rey Saúl. ¿Sí? Por esta razón, la maldad de Amalek, como ya dijimos, era completa, y Dios, obviamente, ahí en el capítulo 15, manda al rey Saúl a cumplir esta orden. Miremos el versículo 2 y 3 del capítulo 15 de Samuel. Versículos 2 y 3 del capítulo 15. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel.
al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3. Ve pues, le dice a Saúl, porque aquí está hablando el profeta Samuel, está hablando Dios a través del profeta Samuel a el rey Saúl. Y le dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es decir, esa orden le tocó cumplir a Saúl. Y esto es impresionante, hermano. O sea, este es el contexto de esta historia. Después, si usted ve más abajito en el versículo 7, dice, y Saúl derrotó a los amalecitas. Es decir, que Dios le dio la victoria a Saúl. Es decir, Saúl derrota a los amalecitas. Esto es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Desde que salió de Egipto, ¿ok? Es decir, Dios manda a que por medio del profeta Samuel hable al rey Saúl y él obedezca la orden de ahí de Deuteronomio y de Éxodo. Wow. Esto es increíble, hermano. O sea, ya pasaron muchísimas generaciones ya. Ahora, si usted ve, Saúl cometió una desobediencia fatal. Mire el versículo 8 y 9. Mire que recuerda que Dios le mandó a destruir todo, pero si usted ve el versículo 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, eso destruyeron. Tremendo. Saúl desobedeció completamente una orden de Dios. Ahora el asunto no queda ahí. Si usted mira el versículo 11, ¿qué dice acá? Dice, Dios está hablando ahí a través del profeta Samuel y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis órdenes. A Dios le pesó haberle puesto a Saúl como rey. La Nueva Versión Internacional, esta Biblia que tengo, que me dio un hermano muy querido de Ecuador, y no es por hacerle propaganda, pero gloria a Dios por él. La Nueva Versión Internacional dice así, es interesante, dice, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? Porque, perdón, el versículo 11 dice, me arrepiento, dice. En la versión Reina Valera 1960 dice, me pesa o me pesó haberle puesto a Saúl como rey. Y aquí en la nueva versión dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Ok, entonces aquí yo quiero hacer un paréntesis, amados hermanos, para explicarles lo que es el arrepentimiento, porque ahí dice la palabra de Dios en esta versión, Nueva Versión Internacional, dice que Dios se arrepintió. Acá en la versión Reina Valera 1960 dice que a Dios le pesó haber puesto. Ok, pero aquí vamos a hacer un paréntesis para explicarle a usted qué es el arrepentimiento divino. ¿Qué significa cuando Dios se arrepiente? Ahora, usted tiene que entender, amado hermano, que no es lo mismo que un hombre, que un ser humano se arrepienta a lo que, o cuando Dios se arrepiente. Son dos cosas diferentes, es decir, el arrepentimiento divino dentro de un contexto secular o humano no es lo mismo que un arrepentimiento como nosotros lo entendemos desde un punto de vista humano. ¿Ok? Eso tenemos que entenderlo muy claro. Para entender esto yo quisiera ponerles un ejemplo
es un ejemplo, pues yo creo muy práctico para entender lo que es el arrepentimiento divino. Hagamos cuenta de que hay un capitán con su barco, ¿ya? Y este capitán sabe que tiene que ir a un destino específico, ¿sí? Sabe que tiene que ir a un destino específico. Entonces, este capitán, ¿qué es lo que hace? Le lleva al barco hasta su destino específico, ¿ya? Pero resulta que en el medio del camino surgen tormentas, pueden surgir vientos, el temporal está malo, etcétera, etcétera. Entonces el capitán se da cuenta de estas circunstancias que están pasando, entonces él corrige el timón para siempre llegar a su destino, ¿sí? Él corrige el timón, dependiendo justamente de las circunstancias cambiantes que están apareciendo en el horizonte, por así decirlo. Entonces, el capitán cambia el timón y siempre él va a tener en cuenta el destino donde él va a llegar. Las circunstancias pueden cambiar, pero el destino va a ser siempre el mismo. ¿Qué quiero decirles acá? Que a Dios no se le tuerce la mano. Lo que sucede acá es que cuando Saúl cambian las circunstancias, pero el destino siempre es el mismo. ¿Qué quiero decirles? Que Dios va a cumplir su propósito santo con o sin Saúl. Y lo mismo ocurre con usted y conmigo. Dios siempre va a cumplir su propósito santo en su vida. Y Dios va siempre a hacer eso. El punto aquí es que si verdaderamente nosotros, si es que estamos obedeciendo o no. Ese es el punto acá, amados hermanos. Esto es lo que tiene que ver con el arrepentimiento divino. Les pongo otro ejemplo para que ustedes puedan entender, hablando de nosotros como personas. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, bueno, no tengo palabras para expresar mi arrepentimiento, ¿verdad? Te juro que nunca más lo volveré a hacer, decimos así muchas veces, ¿no? Y como que pues decimos, ok, reconozco el fallo, ¿no? ¿Verdad? Y nunca más lo volveré a hacer. ¿Qué implica eso en nosotros cuando decimos algo así? Cambio de conducta, ¿verdad? Un cambio de acción o cambio de comportamiento. Ok, esto surge obviamente por la comprensión legítima de los propios errores que hemos cometido, aunque eso no significa que lo volvamos a hacer. Eso ocurre con usted y conmigo. Hablando ya en términos cristianos, ¿qué es el arrepentimiento de nosotros los hombres? ¿Verdad? En un término religioso, por ejemplo. Este arrepentimiento consiste justamente en reconocer los pecados, pedir perdón a Dios y cambiar de conducta, cambiar de comportamiento. Por eso es que, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 1 y versículo 9 es un gran ejemplo de ello. ¿Por qué? La palabra de Dios dice ahí que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si usted ve ahí, tenemos estos tres aspectos del arrepentimiento humano. Es decir, reconocer el pecado, pedir perdón a Dios y cambiar de comportamiento. Eso es lo que está diciendo ahí. Por esta razón, ¿sí? el verdadero arrepentimiento tiene como consecuencia un cambio de conducta. A esto le podemos llamar una auténtica conversión. Por eso es que la palabra de Dios siempre habla, en su palabra, valga la redundancia, de dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que dice acá. Pero, el problema surge cuando nosotros queremos mezclar el concepto de arrepentimiento humano con el concepto de arrepentimiento divino. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque nosotros no podemos mezclar el concepto humano con la naturaleza misma de Dios. Eso no sucede, no existe. Eso vendría a ser casi una herejía. ¿Por qué razón, hermanos? Porque, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3 y versículo 6, dice que Dios es tan grande
tan grande, dice así, porque yo Jehová no cambio. Usted y yo sí cambiamos. Jehová no cambia. Isaías 46, versículos 9 y 10, dice que no hay otro como Él. ¿Por qué? Porque Él sabe todo, lo presente, lo porvenir y lo futuro. Él hace todo como Él quiere. Es tan diferente a nosotros. Dios nunca ha pecado. Dios no cambia. Dios nunca falla. Dios no tiene un plan B. Cuando Dios dice que Él se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey, Él no está diciendo que, ay, fallé. Uy, me equivoqué en ponerle a Saúl como rey. Plan B. ¿A quién le ponemos? Le dijo al Espíritu Santo. No. Eso no sucede con Dios. Dios sabe todo. Él conoció todo desde el principio. Él sabe todo. El porvenir, el presente, el futuro. Él sabe todo. Él no comete errores. Él jamás ha pecado. Él es perfecto. Él nunca se equivoca. Salmo 18:30 dice la palabra ahí que Él es perfecto. Perfecto en su camino. Usted y yo en la vida cometemos muchísimos errores. Dios no. Salmo 147:5 dice que su entendimiento es infinito. Entonces, el Señor no falla. Él es santo, Él es justo, Él es eterno. No hay maldad en Él. Usted y yo fallamos. Usted y yo nos equivocamos muchísimo. Tenemos plan B, plan C, plan D. Dios no. Y eso justamente es lo que, con el ejemplo que yo les acabé de poner, eso es Dios, hermanos, siempre va a cumplir su propósito. Tal vez lo que fallan son las circunstancias, y en este caso lo que vimos es que Saúl falló, desobedeció, y Saúl cumplió su propósito. Dios cumplió su propósito, con Saúl o sin Saúl, Él lo hizo. Y lo mismo va a ser con nosotros, Él va a llegar a su propósito santo, con usted o sin usted. Y ese ejemplo del barco es muy elocuente, diría yo. ¿Por qué? Porque hay en Números 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué quiero decirles acá, hermano? Que a Dios nadie le tuerce la mano. Es decir, Dios corrige las circunstancias en función del error humano. Eso es lo que está haciendo acá. Saúl es el que ha fallado. Saúl es el que ha cambiado. Saúl ya no es el mismo de antes. Y en función de los errores que Saúl está cometiendo, Dios está corrigiendo para llegar a su propósito santo. Eso es lo que es el arrepentimiento divino. Y el Señor siempre va a llegar a su destino. Entonces, si Dios es perfecto, lo cual implica que Él nunca ha pecado y que nunca lo hará, y gloria a Dios por eso, ¿cómo Él pudo arrepentirse? Porque ahí dice la palabra de Dios que Él se arrepintió. ¿Cómo es que Él pudo arrepentirse de haber puesto a Saúl como rey? ¿Será que hizo Dios algo mal? Acabamos de ver que no. La palabra de Dios dice que no, que Dios es perfecto. Dios es perfecto. El asunto que nosotros tenemos que entender acá, hermano, es la palabra que se traduce como arrepentimiento aquí. Y la palabra que la palabra de Dios utiliza como arrepentimiento acá es la palabra naham en hebreo, que quiere decir tener pesar, sentir, lamentarse, dolerse de corazón. ¿De qué? De los errores, de las acciones malas del hombre. Por eso dice así la palabra de Dios ahí, que a él le pesó, dice. Es decir, a Dios le dolió en el corazón ver que su hijo Saúl está cometiendo muchos errores, está desobedeciendo. Un ejemplo clarísimo de esto es Génesis capítulo 6, versículo 6, donde la palabra de Dios dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Ahí utiliza la misma palabra, naham, que quiere decir justamente eso, dolerse, tener pesar, lamentarse, dolerse de corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que hacía el hombre en Génesis 6:6 era de continuo el mal.
Entonces a Dios le dolió el corazón ver que el hombre todo lo que hacía era continuamente pecado, pecado, desobediencia y desobediencia. Eso quiere decir la palabra Naham, arrepentirse, en referencia a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios, como el capitán del barco, a pesar de que el hombre estaba pecando, tenía que seguir a su destino y cumplir su propósito santo. ¿Cuál era? Que haya una descendencia para su Hijo Jesucristo. Y así lo hizo. Guardó una descendencia a Noé y su familia. ¿Me está entendiendo? Dios cumple su propósito. Sea cual sean las circunstancias, venga lo que venga, Dios siempre va a cumplir su propósito santo. Y así lo hizo. Jesucristo nació. Se guardó una descendencia, un remanente para que la simiente que vimos ahí en Génesis 3 se pudiera mantener y Jesucristo pudiera nacer. Y así lo hizo. ¿Cambiaron las circunstancias? Sí, claro, muchísimo. El hombre comenzó a desobedecer a Dios. Pero eso no quiere decir que Dios tenga un plan B. Dios se lamentó. Le dolió en el corazón ver la desobediencia del hombre. Eso quiere decir la palabra ahí en Génesis 6:6, Naham, que Dios se arrepintió. Y es la misma palabra que utiliza aquí la palabra de Dios. Cuando le ve a Saúl desobedeciendo, dice, me arrepiento de haberle puesto a Saúl como rey. Es decir, que le dolió en el corazón a Dios la desobediencia de Saúl. Entonces, hasta aquí yo cierro el paréntesis. Es necesario que usted entienda esto para que entienda el desarrollo del sermón hoy día. Como diría yo antes, hasta aquí la introducción. Amén. Pero entonces, ¿por qué Dios se disgusta tanto de la desobediencia? O dicho de otra manera, ¿por qué Dios se deleita tanto en la obediencia? Entonces, como yo dije al principio, vamos a entender lo que es la obediencia en función de lo que es la desobediencia. Y una persona es desobediente, y esto le pasó a Saúl. Una persona es desobediente, hermano. ¿Sabe por qué? Como primer punto, cuando pone su temor en un lugar equivocado. Veamos ahí el versículo 24 del capítulo 15 de Primera de Samuel. Y ahora sí ya estamos en el tema. Versículo 24. ¿Qué dice ahí? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque dice ahí, temí al pueblo y consentí la voz de ellos. ¿Sí ve? Ahí dice, temí al pueblo, dice, un temor. Temí al pueblo y escuché la voz del pueblo, dice. ¿Por qué obedeció Saúl al pueblo en vez de a Dios? ¿Por qué Saúl temió al pueblo en vez de a Dios? La respuesta es muy sencilla. Él tuvo más temor de las consecuencias humanas de la desobediencia que las consecuencias divinas del pecado. Él tuvo más temor al disgusto del pueblo que al disgusto de Dios. El temor puesto en el hombre y no en Dios. Si nosotros retrocedemos al capítulo 12 de Primera de Samuel, versículos 24 y 25, miren lo que dice. Solamente temed a Jehová, servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas, si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Mire que Dios les advierte qué es lo que tienen que hacer, y lo único que Dios les dice, hey, lo único que ustedes tienen que hacer es sencillamente obedecer y ya está. Si no obedecen, todo el pueblo va a perecer. Es tremendo esto, hermano. Y justamente este es lo que precisamente Saúl no hizo. Él temió más al pueblo que a Dios.
Las personas desobedientes le tienen más temor al hombre que a Dios. No hay ningún desobediente que pueda temer a Dios. No lo hay. No lo hay. Le temen más al qué dirán. Y por eso, desgraciadamente, mucha gente, muchos creyentes, abandonan al Señor y se van de la iglesia, hermano, porque le tienen más temor al que dirán. Esa persona es una persona desobediente, que no obedece la palabra de Dios. Le tienen más temor a lo que diga la familia, la mamá, el papá, que se burlen de ellos, los amigos del trabajo, en el colegio, en las universidades. Y no obedecen a Dios. Le tienen más miedo al que dirán, al temor de lo que diga la gente. Pero no solamente eso. Una persona es desobediente también cuando pone su deleite, ¿sí?, en un lugar equivocado. Veamos el versículo 19. Miren lo que dice ahí. ¿Por qué pues, del capítulo 15, ¿no? Dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel. Aquí Saúl pretendió ser muy espiritual y muy bueno, pretendió. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal, dice. Wow, increíble. Saúl trató de persuadir, ¿no?, al profeta de que lo que aparentemente hizo algo bueno, hizo algo noble. Y eso es lo que le llevó, pues obviamente, a traer vivo a Agag y a todos lo mejor del ganado del pueblo de los amalecitas, ¿no? Pero Dios le da discernimiento a Samuel en cuanto al motivo verdadero por el cual Saúl obedeció al pueblo. Porque note que usted ahí ve, Saúl le echa la culpa al pueblo y pretende hacer algo noble y bueno y espiritual, pero sin embargo no es. Porque si nosotros vimos ahí que Dios le mandó a destruir todo, pero él no lo hizo. ¿Qué vemos nosotros aquí en el versículo 19? Dice, ¿por qué pues has oído la voz de Jehová, sino que vuelto, dice, al botín? Escuche bien, esta palabra vuelto en su original, en su contexto original, da la connotación de que es impulsado por los deseos de la carne, de que tiene un deseo pecaminoso, que le gusta lo que es el sacrificio y la sangre, esta palabra vuelto. Aquí en la versión internacional dice, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano? Dice ahí. En vez de vuelto dice, echaste mano. O sea, como que arranchaste, ¿no? Pero esta palabra vuelto da la connotación, da la idea de que obviamente tiene un deseo pecaminoso, tiene un deseo carnal, egoísta. Es decir, el deseo, la intención verdadera no era precisamente perdonar a Agag y a todo lo bueno para agradar a Dios, sino más bien había sido un sentido codicioso y egoísta de comer carne, de saciarse su hambre con todas las ovejas y todo lo que ellos capturaron ahí. Es decir, ellos buscaron el deleite en cosas materiales o carnales literalmente y no en Dios. Ellos buscaron satisfacer su necesidad de comida, de alimento, de deleitarse en ello, su ambición, menos de deleitarse en Dios. Eso es lo que está diciendo.
Se deleitaron más en la carne que en obedecer a Dios. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que las personas desobedientes son aquellas que demuestran su deleite en el mundo y lo que ofrece el mundo y no en lo que ofrece y lo que nos manda Dios. Y conozco mucha gente así. Hay gente que ha venido a la iglesia de verdad y que Dios, hey, Señor, necesito trabajo, necesito empleo, de verdad. Y Dios les da empleo. Y después se dedican a cuidar, a deleitarse en ese empleo. Y horitas extras, sábado, domingo, trabajo. No, hay que cuidar el trabajito. Se deleitan en el trabajo y se olvidan de quién hizo el milagro. A veces hay gente incluso, y hay que decirlo especialmente los jóvenes, y eso como padres tenemos que tener mucha sabiduría para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que se deleitan, y son jóvenes cristianos, supuestamente. Se deleitan en los juegos, ¿verdad? En PS5 hay ahora creo, esos nuevos juegos, ¿verdad? Alguien que me corrija aquí en la iglesia, PS5, ¿verdad? Ese es lo último. Se deleitan en eso antes que en la lectura y en la oración de la palabra de Dios. Es decir, hay más deleite carnal. Estar en las redes sociales, en esos juegos, hermano, antes que estar en las cosas de Dios, hermano. Y eso es muy triste. Ver ese tipo de personas. Se deleitan, se satisfacen más y así viven. Sienten más deleite y satisfacción en esas cosas antes que en Dios. Si ve el deleite equivocado, esas personas seguramente son desobedientes a Dios, no obedecen. Porque su deleite no está en la palabra de Dios, está en los juegos, en las redes sociales, en el trabajo, en los deportes, en el gimnasio. Porque hay mujeres que son adictas al gimnasio. No digo que las hermanas aquí se cuiden, cuídense, gloria a Dios. Pero que su deleite sea más en el Señor y no las 10 horas o 15 horas que pase en el gimnasio. Cómo se ríen las hermanas ahí, saben, ¿verdad? Salen la llaga. Pero bueno, eso es una persona desobediente. ¿Por qué también una persona es desobediente? Y lo que le pasó a Saúl. Veamos el versículo 12. ¿Por qué? Porque ponen su alabanza, su adoración en el lugar equivocado también. Mire el versículo 12 del capítulo 15 de Primera de Samuel. ¿Qué dice? Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. Wow. Saúl estaba más interesado en alabarse a sí mismo que darle la gloria y la honra y la alabanza a Dios. Él solito madrugó a hacerse un altar para él, no para Dios. Tremendo, hermano, absolutamente tremendo. No le importó que Dios le haya elegido como rey, porque como rey obviamente tenía que darle la gloria y la honra a Dios en todo, pero sin embargo no lo hizo. Prefirió alabarse a sí mismo. La desobediencia produce verse a sí mismo y no a Dios. Las personas desobedientes siempre buscan el reconocimiento personal. Les gusta que les halaguen, que les admiren por lo que son, por lo que hacen. Usted sabe, primero yo, segundo yo, tercero yo. Esas son las personas desobedientes. Ok, entendido esto, yo quisiera, hermanos, de que a través de la palabra de Dios analicemos el versículo 22 y 23. ¿Por qué la desobediencia es tan desagradable para Dios? Entendemos ahora ya
cuando una persona es desobediente, ¿verdad? Ahora entendamos por qué la desobediencia es tan desagradable a Dios. Porque veamos el versículo 22 del capítulo 15. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? La respuesta es que no, hermano, ¿verdad? Hay muchos pasajes los cuales dicen, ¿no?, que el Señor se complace más es en la obediencia antes que en los holocaustos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que Samuel le está exhortando a Saúl ahí? Que analizara las razones por las cuales él hace el sacrificio en sí mismo, ¿verdad? Veamos el versículo 23. ¿Qué dice? Porque dice, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste, es decir, desobedeciste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor, hermanos? Es tremendo, porque si usted se da cuenta aquí en el versículo 23, Dios lo que está haciendo es poniendo al mismo nivel los pecados de idolatría y de adivinación, le pone al mismo nivel que el pecado de la desobediencia, les pone al mismo nivel. Ahora, sepa usted que el pecado de idolatría y de adivinación, según Éxodo capítulo 22 y versículo 18, merecen la muerte. Es decir, en la palabra de Dios, los pecados de adivinación e idolatría merecen la muerte. Y Dios pone al mismo nivel de esos pecados, al mismo nivel pone el pecado de la desobediencia. Esto es serio, amados hermanos. Desobedecer a Dios es muy, muy serio. Pecados que por su naturaleza ignoran a Dios. Entonces, ¿por qué la desobediencia está al mismo nivel del pecado de la idolatría y la adivinación? La respuesta es muy sencilla. Porque estos pecados ignoran la voluntad de Dios, el consejo de Dios, ignoran la palabra de Dios. Y esto es justamente lo que es la base del pecado de la desobediencia. Es decir, desestima, ignora el consejo de Dios. Y en vez de eso, va en pos de otra sabiduría, que puede ser terrenal, animal o humana. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice y nos manda a que nosotros vayamos por el camino de la derecha, ¿verdad? Y usted dice, no, mejor me voy por el camino de la izquierda. Pero ¿qué hay de malo en ir por el camino de la izquierda? No hay nada de malo, ¿verdad? Así decimos muchas veces. Incluso el camino de la izquierda es más ancho. Hay de todo. Es más fácil. Así decimos. ¿Qué hay de malo en ir por el camino de la izquierda? Esos son los argumentos que nosotros muchas veces ponemos. Y a Saúl se le fue la mano e hizo algo así. Desobedeció. Ahora, si usted ve desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15 y los dos primeros versículos del capítulo 16, no es que Samuel como profeta de Dios haya sido cansón con Saúl, porque al fin y al cabo, Samuel como profeta de Dios siempre le estuvo indicando lo que Dios quería que él haga. Sin embargo, Samuel no lo hizo. Él desestimó la palabra de Dios. Es decir, yendo un poquito más allá, hermano, Dios a través de Samuel le usó, hermano. ¿Para qué? Para que él vea que Saúl tenía un propósito santo con él. Y él se envaneció en el pecado de la desobediencia. Y lo mismo muchas veces sucede con cada uno de nosotros en nuestras vidas.
Amados hermanos, Dios ya ha determinado en su voluntad santa algo para nosotros. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo a Dios o no? Por eso, hermanos, la desobediencia a la palabra de Dios hace que ponga mi propia sabiduría en lugar de la palabra de Dios. Y eso es lo que ofende a Dios. Eso es lo que le desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la única fuente de sabiduría que nosotros tenemos. Es la única fuente de sabiduría fiable que nosotros tenemos. Y cuando yo pongo el consejo de Dios aparte y me hago caso a mí mismo, estoy siendo desobediente. Veamos el versículo 23. Dice ahí, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Dice así, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por eso, amados hermanos, es tan grave el pecado de la desobediencia, porque por cuanto Dios o cuando Dios dice algo, ¿sí? Y en lugar de obedecer, lo consultamos y escogemos tercamente siguiendo nuestros propios caminos. Somos idólatras porque estamos haciendo caso a nosotros mismos y desestimando a Dios. Es decir, hacemos caso a nuestra propia mente y desestimamos el consejo de Dios. Es ahí, es en ese preciso momento en que nuestro ser viene a ser nuestro propio ídolo. Y eso le pasó a Saúl. Vea el versículo 12. Él salió de mañana a levantar un monumento para él mismo, no para Dios. Un altar para él, no para Dios. Por esta razón, hermano, es tan peligrosa la teología egocéntrica, donde tú eres el campeón, donde tú eres el centro de la iglesia. El que declara, el que cancela, el que corta, el que decreta. Esto ofende a Dios. ¿Por qué? Porque el que es adorado, el que es admirado, el que es halagado, es el super líder en la iglesia, es el pseudo profeta, es el pseudo apóstol, no siendo así, dando lugar o dándole la gloria y la honra a la majestad de Cristo. Examinémonos entonces. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios te da una orden, ¿te preocupas más de lo que diga la gente o de lo que diga Dios de ti? Cuando Dios te dice algo o te manda a hacer algo, ¿te deleitas en ello? ¿O realmente tu deleite está en otras cosas? El desobediente se deleita en otras cosas y no en Dios. Cuando Dios te dice algo, te manda a hacer algo, ¿buscas honrarlo y darle gloria y honra a Jesucristo a través de tu obediencia? ¿O buscas ser tú el preeminente para que te halaguen y que te vean? Amados hermanos, la obediencia honra y entrona a Dios. Y por consiguiente, Dios se deleita en aquella persona quien obedece su palabra. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3, dice que sus mandamientos no son gravosos. Es decir, podemos hacerlo. Ahora, Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe que podemos cometer muchos errores y podemos fallar. Por eso está el arrepentimiento, que en el caso del hombre, con respecto a Dios, justamente es eso. Reconocer nuestro error, pedir perdón a Dios y cambiar de conducta. Y vivir ya no más en esa conducta mala, sino vivir en la ley o bajo la ley de Dios, los parámetros que Dios manda en su palabra.
La obediencia es la base para tener una vida que glorifica y honra a Dios, independientemente de las circunstancias que puedan ser buenas o malas, y esto lo hacemos por fe, por la fe en Jesucristo. Padre, te agradecemos por esta palabra, Señor. Padre, honramos tu santo nombre. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor. Capacítanos para poder obedecer tu palabra. Señor, te pedimos perdón si nosotros hemos puesto nuestro temor en el que dirán o en la gente. Perdónanos, Señor. Debemos de poner nuestro temor en ti. Señor, perdónanos si nos hemos estado deleitando en otras cosas y no en ti, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos estado dando la alabanza a algo equivocado y no a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrar tu santo nombre. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Que Diosito les bendiga.